El aire era pesado, cargado de un silencio inquietante que parecía presagiar la tormenta. Hombres agotados, pero resueltos, ajustaban sus armaduras y revisaban sus armas. Algunos murmuraban oraciones, otros afilaban sus espadas con la mirada perdida, buscando en su interior el valor para lo que estaba por venir. Las Salinas no sería un simple campo de batalla, sería juicio definitivo de ambiciones y lealtades, el lugar donde la historia cambiaría de rumbo. En esos momentos previos, el tiempo parecía detenerse, dejando espacio para una única pregunta que se repetía en la mente de todos: ¿quién sobreviviría para narrar el desenlace? Mientras Francisco Pizarro defendía Lima del asedio de Quisuyupanqui, Hernando y Gonzalo Pizarro resistían en Cuzco los ataques liderados por Manco Inca. Al mismo tiempo, la llegada de refuerzos permitió a los Pizarro reorganizar sus fuerzas, con Alonso de Alvarado como figura clave en la pacificación de los territorios entre Lima y Cuzco. En este contexto, llegó Diego de Almagro desde Chile, reclamando el control de la antigua capital imperial. Consiguió tomarla por la fuerza, derrotando y apresando a Hernando y Gonzalo Pizarro y Alonso de Alvarado. Mientras tanto, Manco Inca mantenía la resistencia trasladándose a Vilcabamba, y Paullu, su hermano, se consolidaba como aliado de Almagro, siendo nombrado por este nuevo Sapa Inca. ¡Comencemos! Tras meses en Jauja acompañado por unos 2000 huancas, Alonso de Alvarado inició campañas militares contra las tropas de Manco Inca en la región de los Yauyos, derrotando a uno de sus ejércitos en Ayaviri. Mientras tanto, Garcilaso de la Vega hacía lo propio en tierra de los Ancares. Por norma general, Alvarado trataba de capturar a los rebeldes para obtener información sobre el asedio de Cuzco, atormentándolos, ya sabéis, el interrogatorio estrella de la época. Al ver la dificultad de lo que le habían encargado, pidió refuerzos a Francisco Pizarro, quien le envió 200 hombres liderados por Gómez de Tordoya. Con ellos y el apoyo de sus aliados huancas, logró pacificar Tarma y Chinchaycocha. Sin embargo, Manco no iba a rendirse fácilmente. El líder inca envió tropas para enfrentar a los hispano-huancas en Llacmayo. Aprovechando el cansancio de sus rivales, los rebeldes lograron una aplastante victoria. Solo 18 de los 170 españoles que allí estaban sobrevivieron, mientras que las bajas entre los huancas son desconocidas. Sin embargo, los supervivientes consiguieron atrincherarse en una colina cercana, donde mataron a Yuncayo, el líder inca que lideraba el ataque, causando la retirada total de la tropa enemiga. Con esta victoria parcial, Alvarado aseguró el control del territorio y avanzó con un contingente aún más reforzado, compuesto por 500 soldados españoles y 3000 auxiliares nativos. En su camino hacia Cuzco, tuvo que enfrentar nuevos ataques de los rebeldes, incluyendo un brutal combate en Huarichaca. Tras esto, la tropa llegó a Bancay, muy cerca ya de la antigua capital imperial. Ya informado de los problemas en Cuzco, pues Hernando Pizarro le había conseguido enviar una misiva, Alvarado se preparó para enfrentarse a las fuerzas de Diego de Almagro, quien llegó con 430 españoles y 10.000 auxiliares nativos liderados por Paullu Inca. Almagro trató de minar psicológicamente al ejército rival, con amagos constantes y lanzamientos de piedras y proyectiles. Finalmente, logró cruzar el río Apurímac y sorprender al enemigo, aprovechando la traición de algunos de sus hombres. El principal traidor fue Pedro de Lerma, celoso por haber perdido su cargo de general tras el asedio de Lima en beneficio de Alvarado. La derrota fue decisiva. Almagro capturó a Alvarado y sus capitanes, regresando a Cuzco con sus prisioneros el 17 de julio de 1537. Curiosamente, trató bien a la tropa capturada, buscando su lealtad, mientras que Alvarado y sus oficiales fueron encarcelados.
Tras derrotar a las fuerzas de Alonso de Alvarado, Diego de Almagro reunió un ejército de más de 1.200 hombres. Su lugarteniente, Rodrigo de Orgoños, propuso ejecutar a los hermanos Pizarro, quienes habían sido capturados. Según Cieza de León, Orgoños argumentó que el hombre muerto no puede hablar. Sin embargo, Almagro rechazó esta idea, confiando en que sus derechos sobre Cuzco serían reconocidos sin necesidad de ejecuciones. El 17 de septiembre de 1537, Almagro dejó Cuzco al mando de la mitad de su ejército, llevando consigo a Hernando Pizarro como prisionero. Su objetivo era ambicioso: fundar una nueva ciudad en la costa, parecida a Lima, para facilitar las comunicaciones con Panamá y eventualmente con la corte española. Así nació la ciudad de Almagro, en el valle de Chincha. Mientras tanto, en Cuzco, los otros prisioneros importantes, Gonzalo Pizarro y Alonso de Alvarado, aprovecharon la desorganización para escapar. Contaron con ayuda de traidores almagristas, entre ellos Lorenzo de Aldana, quien estaba dolido por el trato que había recibido por parte de Almagro. Según las crónicas, al enterarse de la fuga, a punto estuvo de cambiar de parecer sobre el tema de las ejecuciones y dar muerte a Hernando Pizarro. Sin embargo, Almagro no se precipitó. A partir de entonces, comenzó un proceso en el que ambas partes intentaron alcanzar un entendimiento. Con la intervención de Francisco de Bobadilla, un mercenario generalmente asociado con el pizarrismo, se logró organizar una reunión en la ciudad de Mala, el 13 de noviembre de 1537. La reunión inicial no tuvo resultados claros. Tras semanas de debate, Francisco Pizarro ofreció una última propuesta que Almagro aceptó. Podría quedarse en Cuzco hasta que la corona decidiera, pero debía liberar al hermano de Pizarro, a cambio de un rescate de oro, claro está. Orgoños pronto comprendió su error, ya que la captura del hermano era lo único que contenía al bando enemigo. Los almagristas, superados en número y lejos de su base, quedaron en desventaja. El conflicto se intensificó con la llegada desde Lima de Alonso de Alvarado y Gómez de Tordoya, quienes, deseosos de venganza por su captura en Abancay, complicaron cualquier intento de conciliación. Hernando Pizarro también alimentaba la hostilidad, llegando a afirmar, según Borregán, «Véngueme yo y lléveme el diablo». Finalmente, Almagro marchó hacia Cuzco por Huaytará, enviando a Orgoños a proteger las rutas secundarias con tropas auxiliares de Paullo Inca. Orgoños dejó 2 destacamentos en cada ruta, uno con 100 hombres liderados por Francisco de Chaves y otro con 50 bajo el mando de Cristóbal de Sotelo, mientras él permanecía con 200 soldados. El resto de las tropas marchó con Almagro. Por otro lado, los nativos aliados, liderados por Paullo Inca, prepararon piedras para bloquear las rutas lanzándolas desde las alturas en el caso de que fuera necesario. Hernando Pizarro y Alonso de Alvarado, con 300 soldados españoles, comenzaron a perseguir al ejército de Almagro. Tras unas escaramuzas iniciales, las tropas de Hernando Pizarro derrotaron al capitán Chaves, forzando a la retaguardia almagrista a retirarse. Orgoños logró detener la retirada y con la llegada de Almagro y su vanguardia fortalecieron la defensa. Hernando y Alvarado intentaron avanzar, pero una ventisca nocturna, la falta de provisiones y de planificación los obligaron a abandonar la ofensiva y retirarse al valle de Ica. Algunos almagristas, como Vasco de Guevara y Cristóbal de Sotelo, sugirieron atacar aprovechando que muchos pizarristas sufrían mal de altura, tras su rápida ascensión. Paullo Inca también apoyó la iniciativa y se ofreció a liderarla con sus tropas indígenas. Sin embargo, Almagro rechazó la idea para evitar que un ejército nativo derrotara a uno español, temiendo los precedentes que esto podía sentar. Mientras tanto, Hernando Pizarro se recuperaba en Ica, llegando a reunir hasta 700 españoles. Según Cieza de León, el avance de este ejército por las distintas regiones causó saqueos y penalidades para sus habitantes. Sin duda, los largos años de guerra y el difícil viaje pesaron sobre aquellos hombres.
Para levantar la moral de su tropa, Hernando Pizarro prometió grandes recompensas a quienes destacaran como buenos soldados, sin importar si luchaban a caballo o no. Pues, y cito al autor desconocido de la relación del sitio del Cuzco, no tener caballos era cosa de fortuna, y no menoscabo de sus personas. El avance continuó hacia el valle de Nazca, donde encontraron alimentos, pero las condiciones seguían siendo duras debido al calor, los arenales y los mosquitos. Desde allí, Hernando ordenó marchar en formación de escuadrón, listos para el combate. Desde Guaytará, Almagro avanzó lentamente hacia Cuzco por Vilcas, donde permaneció un mes debido a sus achaques. Aunque algunos oficiales, como Orgoños, Sotelo y Pedro de Lerma, le propusieron atacar Lima por sorpresa tras conocer el tamaño del ejército de Hernando Pizarro y suponer la ciudad desprotegida, Almagro prefirió dirigirse a Cuzco para allí dar la batalla, decisión que también apoyaban otros oficiales. Finalmente, Orgoños partió primero con una hueste para preparar la defensa de la ciudad. En abril de 1538, Hernando Pizarro, cegado por la venganza, llegó a Cuzco tras una agotadora marcha. Ignorando los consejos de sus capitanes y las dificultades del terreno, Pizarro forzó a sus tropas a un avance precipitado, lo que generó fricciones con Alonso de Alvarado y puso en riesgo la seguridad del ejército. A pesar de todo, ahí estaba, a un paso de lograr su objetivo. Ante la inminente llegada de Hernando Pizarro, Almagro decidió llevar la batalla a las afueras de la ciudad, en Cachipampa, conocida como Las Salinas, a unos 2,5 kilómetros de la ciudad. Almagro desplegó a sus hombres en el llano. Según Cieza de León, contaba con unos 500 soldados españoles, de los cuales 240 eran de caballería, su principal fuerza. Sin embargo, más de un centenar habían sido obligados a salir, lo que sugiere que muchos se quedaron rezagados, ocultándose en los edificios de la antigua capital inca en lugar de ir a luchar. Además, tenían 6 piezas de artillería y unos 6.000 nativos auxiliares comandados por Paullu Inca. En contraste, la mayoría de las crónicas indican que las fuerzas pizarristas eran más numerosas. Hernando Pizarro tenía unos 750 hombres, incluyendo 330 de caballería, 160 arcabuceros y 260 piqueros. Rodrigo de Orgoños planeó situar a sus tropas en un terreno escarpado, colocando a los hombres de Paullu Inca en una colina con la orden de no tomar prisioneros. Mientras tanto, los españoles atacarían a las tropas de Hernando Pizarro si intentaban avanzar por el estrecho sendero junto a las salinas. Orgoños dispuso que la infantería se desplegara en la ladera y la caballería en la zona llana. Frente a su posición, un riachuelo y una ciénaga actuarían como barreras naturales para dificultar el avance enemigo. El capitán Vasco de Guevara criticó esta táctica, sugiriendo que, debido a la superioridad de arcabuceros de Pizarro, debían centrarse en su ventaja en la caballería. Además, mencionó que los caballos de Pizarro estarían agotados tras el largo trayecto, por lo que propuso organizar las tropas en una formación clásica de escuadrón, con la caballería en ambas alas. Tras un primer ataque con la artillería, él mismo lideraría una carga con 50 lanceros contra los arcabuceros de Pizarro. Ignorando las sugerencias, Orgoños organizó su escuadrón en el terreno elegido con 20 ballesteros y 10 arcabuceros al frente. Según el Inca Garcilaso, los ballesteros y piqueros se ubicaron en el centro de la formación, con grupos de arcabuceros a cada lado. Es decir, indica una organización diferente, para que lo sepáis. Mientras tanto, Almagro, llevado en andadas debido a sus problemas de salud, observaría la batalla desde la distancia. Aunque las descripciones de los cronistas no son claras, Hernando Pizarro organizó su infantería en varias compañías, colocando a los piqueros junto a la caballería y formando hasta 4 grupos de arcabuceros. También seleccionó personalmente 2 unidades adicionales de unos 20 arcabuceros cada una.
La caballería se dividió en dos grupos, de unos 100 hombres cada uno, mientras que las 12 piezas de artillería se situaron en la otra parte del campo. El plan era que, tras cruzar el río, la caballería de Pizarro y Alvarado se unieran en un solo cuerpo. Finalmente, la batalla estalló el sábado 6 de abril de 1538. Los nativos auxiliares de ambos bandos fueron los primeros en entrar en combate, favoreciendo a los almagristas por su mayor número. Las dos unidades selectas de arcabuceros de Hernando Pizarro cruzaron el río, haciendo la vida imposible a la infantería y caballería enemiga. Bajo el amparo de estos fieros arcabuceros, la infantería pudo avanzar. Viendo que los enemigos se les echaban encima y para contrarrestar el ataque, la artillería almagrista comenzó a disparar. El Inca Garcilaso relata que al entrar una de las balas por uno de los escuadrones, 5 soldados saltaron por los aires. Esto dejó horrorizados a los hombres, y en el momento crítico, cuando todo podía perderse, Gonzalo Pizarro, quien comandaba la infantería, y Pedro de Valdivia, quien era maestre de campo y más tarde sería el conquistador de Chile, se pusieron al frente para que siguiese el empuje. Nuevamente, Gonzalo Pizarro ordenó disparar a sus arcabuceros, pero esta vez los arcabuces irían cargados con balas de alambre. Estas balas se dividían en dos partes unidas por un alambre de hierro al ser disparadas, cortando todo lo que hubiese a su paso. De esta forma, consiguieron romper muchas picas de la formación almagrista, lo que les pondría en una clara ventaja al enfrentarse a ellos. El empuje pizarrista era impetuoso, y viendo que un número considerable de caballos había cruzado ya el río, Orgoños se lanzó al ataque con su caballería. También los piqueros de uno y otro bando iban a encontrarse, pero la arcabucería pizarrista hacía estragos entre la tropa, provocando que muchos de a caballo huyesen y otros tantos de la tropa de a pie se escondiesen en unas ruinas cercanas. Pero eso queda en nada en comparación con lo que contó Cieza de León, quien dijo que el alférez general almagrista, Francisco de Hurtado, directamente se pasó al enemigo. El desenlace ya era imparable, y las tropas de Hernando Pizarro, exuberantes al ver cerca la victoria, no dejaron de presionar, provocando que la tropa almagrista comenzase a perder el orden, convirtiéndose la batalla en una excusa para saldar antiguas rencillas. Por ejemplo, Rodrigo de Orgoños, quien bravamente vendió cara a su vida, fue decapitado por un criado de Hernando Pizarro. Cuando el bando almagrista se rindió, los hombres de Pizarro se ensañaron, disparando sus arcabuces y ballestas contra enemigos ya desarmados. Aunque, comúnmente, estos excesos se les atribuye a los veteranos de Alvarado, pues se sentían heridos en su honor tras haberlos obligado a Almagro a unirse a su ejército. Sea como fuere, en las 2 horas que duró el combate y tras la persecución de los perdedores, se estima que la tropa de Hernando Pizarro tan solo sufrió entre 10 y 15 muertes, mientras que la tropa de Diego de Almagro rondó entre los 120 y 200. Los vencedores tomaron a los caídos sus pertenencias y prolongaron sus acciones de saqueo hasta la ciudad, lo cual supuso más violencia y víctimas. De nativos auxiliares no se ha hablado demasiado en las crónicas, pero todo parece indicar que una vez los españoles terminaron el combate, ellos también lo hicieron, participando en el saqueo. Tras la batalla, cayó una gran lluvia, como si la propia naturaleza quisiera limpiar el desastre provocado por los hombres. Almagro fue finalmente apresado por Alonso de Alvarado en Sacsayhuamán, la fortaleza que dominaba la ciudad de Cuzco, donde se refugió al ver que el combate estaba perdido. Hernando Pizarro ordenó que lo encerraran en la misma prisión donde él mismo había estado, poniendo así el broche a una venganza perfecta. Los nativos tuvieron que adaptarse a la nueva situación. Paullo Inca se presentó ante Hernando pidiendo clemencia. Este se la concedió, y desde entonces Paullo sería fiel a los Pizarro. Perú, mucha plata, mucha sangre, mucha muerte.